no quiero volverte a ver. Y yo quiero que tú sepas que tú eres un ser humano totalmente, cuando una persona no puede volverse de nuevo a rehabilitar, eres un ser humano totalmente irrehabilitable. Y él dijo, ¿qué usted dice? Dice, que te largues de aquí porque tú eres un ser totalmente irrehabilitable. Desde luego, él tomó aquellas palabras como el mejor argumento para ahora deshacerse de su psicólogo. Salió, entró al carro con sus padres y le dijo, ya ustedes escucharon, yo no tengo nada que buscar aquí, este doctor no tiene nada que ofrecerme, él me acaba de declarar irrehabilitable, así es que no me vuelvan a molestar más ni con un psiquiatra, ni con un psicólogo, ni con un trabajador social, ni con nadie. Desde luego, unos meses después, él se encontró con uno que había estado como él estaba. Pero notó en él una diferencia extraordinaria. Y cuando notó la diferencia se acercó para preguntarle, ¿qué es lo que tú tienes ahora que yo no tengo? Y aquel joven empezó a explicarle a mi amigo que lo que él tenía era llana y sencillamente un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y empezó a hablarle de lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida. Y empezó a hablarle de lo que el Espíritu Santo había hecho con su mente. Y empezó a hablarle de lo que el Espíritu Santo había hecho en su corazón. Y empezó a hablarle de lo que el Espíritu Santo había hecho en su carácter. Y hablándole de lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida, este muchacho simple y llanamente cayó de bruces en el suelo y le dijo, eso que tú tienes yo lo quiero. Pídele a Dios que ese mismo Espíritu Santo venga a mí también y haga en mí esa obra. Y desde luego es interesante porque mi amigo recibió allí al Señor y sobre de él vino lo que dice la Escritura, en el momento en que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nosotros para hacer morada en nosotros. Y él dice que recibió allí la presencia del Espíritu Santo. Su testimonio no era un testimonio teológico, su testimonio era un testimonio de su propia experiencia. ¿Y qué él decía de su experiencia? Él decía, pastor, yo me sentía como una plumita, yo me sentía livianitito, yo sentía que la vida mía era otra, que la vida mía era distinta, era diferente. ¿Y sabe qué fue lo más que me impactó? Lo que más que me impactó fue que yo tuve mi encuentro con mi amigo en la mañana y ya eran sobre las 7 o las 8 de la noche, y cuando yo miré el reloj, yo me di cuenta que yo me había pasado todo el día embriagado en el Espíritu Santo y no había tenido necesidad de ningún tipo de barbitúrico ni de ningún tipo de droga. Me dice, pastor, y aquello no acabó allí. Lo próximo que vino a mi vida fue un deseo profundo de transformar mi carácter en Dios. Así es que fui a la escuela y me matriculé. Yo no había terminado la escuela superior y me matriculé y terminé con un examen de aprovechamiento de la escuela superior. Y luego que terminé la escuela superior fui a la Universidad de Puerto Rico y solicité ingreso a la Universidad de Puerto Rico. Y sabe, pastor, me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico. Y en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y en el cuarto año yo mantuve todas mis notas de AES. Pero donde quiera que yo me paraba, yo le decía a la gente lo que el Espíritu Santo había hecho en mi vida. Cuando yo me gradué, pastor, yo me gradué con A. Yo fui magna cum laude de la universidad como graduando. Pero cuando me gradué, la universidad misma se me acercó y me dijeron que me querían dar una oportunidad, que no me conformara solo con mi bachillerato en psicología, que entrara a la maestría. Y ellos mismos me ayudaron y me consiguieron una beca, pastor. Y yo entonces empecé a estudiar, pastor, y terminé mi maestría. Después que él terminó su maestría, entonces solicitó trabajo en una agencia de gobierno y le dieron el trabajo. Pero cuando le dieron el trabajo, ¿sabe qué sucedió?
que lo asignaron a un departamento de psicología en esta agencia de gobierno. Y cuando él llegó al departamento de psicología, desde allí me llamó por teléfono y me dijo: pastor, estoy asustado. Digo: ¿qué te pasa? Me dice: lo que me está pasando usted no lo va a creer. Le digo: ¿qué? Me dice: es que ya empecé a trabajar hoy. Me dieron una carta para que le entregue al director del departamento donde voy a trabajar. Pero usted sabe quién es el director. Le digo: no. Me dice: el que me dijo que yo no era rehabilitable. ¿Se da cuenta, querido? Por eso el apóstol San Pablo dice con perfecta claridad: lo que hay en mí, lo que yo logro, lo que yo realizo, no es producto de mi capacidad, no es producto de mi fuerza, no es producto de mi intelecto. Lo que yo logro, lo que yo realizo, es producto del Espíritu de Dios que está sobre mi vida. Por lo tanto, el apóstol San Pablo afirma que ha sido salvo por Cristo, y como resultado de haber sido salvo por Jesucristo, ahora es lleno de la gloriosa gracia del Espíritu Santo. Es decir, Pablo afirma ahora que ha gozado de la experiencia que no solamente él disfruta, sino de la experiencia que con antelación a él 120 disfrutaron en el día de Pentecostés, y que por ende todo hombre y toda mujer que tenga su fe puesta en Jesucristo puede disfrutar de la bendita experiencia para la gloria del Señor. Porque lo que es sorprendente en lo que Pablo dice, que él dice: todo esto es el resultado de la experiencia de ese nuevo pacto, del pacto que me lleva a decir: la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de la experiencia que llena, que colma la vida de un hombre y de una mujer en la vida cristiana. En la experiencia de la vida cristiana. ¿Quiénes son los que pueden tener esta experiencia? Pues, querido, esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo no está reservada para algunos. No está reservada ni siquiera para los más santos solamente. No. Está reservada para todos. Cuando el apóstol Pedro se puso en pie allí para responderle, oiga, porque es interesante el fenómeno, tal vez no nos hemos percatado de esa gran realidad, pero note bien que ese día había 120 hombres y mujeres reunidos en un lugar adorando a Dios y esperando algo que Dios dijo que les iba a enviar. Y ellos están allí, pero mientras ellos están allí, a Jerusalén está llegando de Medo, de Persia, de Babilonia, de Mesopotamia completa, de Egipto, de Grecia, a Jerusalén están llegando cientos y miles de personas que son judíos en su religión, pero en su cultura y en su idiosincrasia pertenecen a estas regiones. No saben un idioma más fuerte, sino que el idioma que han aprendido en la Grecia, el idioma que han aprendido en Mesopotamia, el idioma que han aprendido en Siria, el idioma que han aprendido en Egipto. Y ellos vienen porque son judíos de vida, son judíos de práctica, pero ellos son como nosotros pudiéramos llamar nuestros New Yorkers, ¿no? Que claro, dicen que son de papás puertorriqueños y de mamás puertorriqueñas, pero cuando llegan aquí se pierden en el lenguaje. Así eran esta gente que estaban llegando todos a la fiesta de Jerusalén. Cuando llegan a la fiesta de Jerusalén, al Dios del cielo, que le encanta hacer cosas extraordinarias, se le ocurrió que les iba a enviar el Espíritu Santo con una evidencia muy particular, porque aquellos 120 jibaritos de Jerusalén nunca habían salido de su tierra, nunca habían visitado Egipto, nunca habían visitado a Siria, nunca habían salido de la Palestina, pero de repente cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos, cada uno de ellos empezó
a hablar en una lengua distinta, en un dialecto distinto, en un idioma distinto. Y cuando los que habían venido a la fiesta de Pentecostés se detuvieron a escucharlo, se sorprendieron y dijeron: oye, pero estos no son judíos, que no han salido de aquí ni de aquí a la esquina, y cómo es posible que los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, en nuestros propios dialectos. Y Pedro se puso en pie para decirle a ellos: este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y yo quiero que tú escuches bien, porque la profecía de Joel dice: en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que quiere decir es que tú tienes derecho a esa experiencia del Espíritu. Que tú tienes derecho a esa experiencia del Espíritu. Que tú tienes derecho a esa dimensión del Espíritu. Que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a esa dimensión del Espíritu Santo. Ahora bien, note lo que ya he dicho. El Espíritu Santo no se circunscribe solo a una expresión de lenguas. El Espíritu Santo no se circunscribe solo a una expresión de dones. Note bien que aquí el apóstol San Pablo plantea con perfecta claridad que una de las funciones más extraordinarias del Espíritu Santo es que Él ha venido a nosotros para capacitarnos. Amén. Eso es lo que plantea el apóstol San Pablo aquí. Dice: mi capacidad no es mía, mi capacidad es del Espíritu Santo. Lo que yo he logrado, no lo he logrado por mis propios esfuerzos. Lo que yo he logrado, lo he logrado por el Espíritu Santo que está en mí. Lo que yo he realizado, no lo he realizado por mi intelecto, lo he realizado como resultado del Espíritu Santo que está en mí. Por lo tanto, Pablo afirma y señala que la importancia de la posesión del Espíritu Santo en nuestra vida y de que el Espíritu Santo nos posea a nosotros es que el Espíritu Santo nos capacitará para tener éxito en el proceso de la vida. Por eso Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Ahora, número 2, el apóstol San Pablo va a decir también que el Espíritu Santo produce en nosotros una capacidad extraordinaria para transformar nuestro carácter. Esto fue lo que le pasó a este joven del que yo le estoy dando el testimonio. Y yo estoy seguro que le ha pasado a muchos de los que aquí estamos reunidos, que en otro tiempo éramos otras cosas, que en otro tiempo vivíamos en otro estado.